matemática. Hoy día vamos a hacer el tema de contenidos lógicos. Ya en el mes de marzo, la semana que asistimos, ya había estado haciendo una introducción a lo que es el tema de las proporciones, ¿no? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, estos enunciados. 3 es mayor que 10, 8 es mayor que 5, ¿qué hora es? ¡Viva el Perú! ¡Socorro! Son enunciados. Si bien es cierto son enunciados, nosotros no podemos decir que todos estos enunciados son proporciones. ¿Por qué? Para poder aceptar que un enunciado es una proporción, yo tengo que saber, por ejemplo, su validez. Es decir, yo tengo que saber si este enunciado es verdadero o es falso. ¿Ya? Sin ese criterio, nosotros no podemos decir que todos los enunciados son proporciones. 3 es a 8, 3 es mayor que 8, es un enunciado. Pero en este caso, 3 es mayor que 10, no, es falso. No, podemos afirmar que es falso este enunciado. 8 es mayor que 5, es un enunciado verdadero. Entonces, si nosotros podemos calificar a un enunciado como verdadero o falso, eso viene a ser una proporción. En cambio acá, ¿qué hora es? Yo no puedo afirmar si es verdadero o falso. ¡Viva el Perú! Tampoco. ¡Socorro! Tampoco. Estos enunciados no son proporciones. ¿Ya? Entonces, una proposición viene a ser aquel enunciado donde yo puedo decir si es verdadero o falso. Tenemos acá esta siguiente proporción. Pedro estudia y lo reemplazamos con la letra P. Luis trabaja y lo reemplazamos con la letra Q. ¿Esto qué significa? Nosotros a una proposición lo podemos reemplazar con una letra. ¿No? Una letra generalmente mayúscula, puede ser P, Q, R, S, T, no sé. Es una letra minúscula. P me representa Pedro estudia, Q me representa Luis trabaja. A P y Q se le llama variable proposicional. ¿Ya? Entonces, pero Pedro estudia y Luis trabaja son proporciones o proposiciones simples. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, escribimos Pedro estudia y Luis trabaja, ya estamos formando lo que se llama una proposición compuesta, ¿no? P y Q, donde I es un conectivo. Está relacionando la proposición P con la proposición Q, ¿ya? Entonces ahí vemos que, así como en comunicación, también tenemos conectivos. En matemática tenemos también conectivos. ¿Para qué nos sirven los conectivos? Nos sirven para relacionar proposiciones, ¿no? Por ejemplo, sean las siguientes proposiciones. Luis es policía, lo reemplazamos, lo expresamos con la letra P. Luis estudia derecho, lo reemplazamos con la letra Q. Estas dos proposiciones me van a permitir ver, por ejemplo, las clases de proposiciones que tenemos. El primero que vamos a ver es la conjunción. La conjunción, como ustedes ven acá, dentro del paréntesis, está representado por este símbolo. Ya ustedes saben que este símbolo se lee I. Entonces, Luis es policía y estudia derecho. Acá están dos proposiciones. Luis es policía y el otro es Luis estudia derecho. Entonces, en la conjunción, ¿qué es lo que me está diciendo? Acá, como son dos proposiciones, van a haber 4 posibles valores. Que sean verdaderos los dos, que el primero sea verdadero y el segundo falso, que el primero sea falso y el segundo verdadero, ¿no?
que el segundo sea verdadero y el otro falso. Falso, 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 verdad, verdad, falso, verdad, verdad. ¿Qué me está diciendo acá? Luis es policía, verdadero, y estudia derecho, también verdadero, significa que la conjunción es verdadero. O sea, toda esta expresión es verdadero. En cambio, si nosotros tenemos Luis es policía, verdadero, y estudia derecho, falso, la conjunción es falso. También, si Luis es policía, es falso, y estudia derecho, es verdadero, es falso. Si Luis es policía, es falso, y estudia derecho, falso, entonces la conjunción es falso. Entonces, ¿qué me está diciendo este conectivo o la conjunción? Que ambos tienen que ser verdaderos para que la conjunción sea verdadera. Eso es con respecto a la conjunción. Recuerden que este símbolo se lee I. 2. La disyunción se representa con este símbolo que se lee O. Esto se lee O. Acá tenemos también, son dos proposiciones y tienen estos posibles valores. ¿Qué me está diciendo acá? Si Luis es policía, verdadero, y estudia derecho, verdadero, cuando ambos son verdaderos, la disyunción es verdadero. Si Luis es policía, es verdadero, y Luis estudia derecho, falso, la conjunción es verdadero. Si es falso, Luis es policía, y verdadero estudia derecho, falso, verdadero, me da verdadero. Si Luis es policía, es falso, o estudia derecho también es falso, la disyunción es falso. En otras palabras, lo que me está diciendo acá es que la disyunción solo es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Esto hay que tener mucho cuidado. Ese con respecto a la disyunción, ¿no? También tenemos otro conectivo lógico que se llama condicional, que se representa con una flechita que indica hacia la derecha. Esta flechita se lee sí, entonces. ¿Ya? Vamos a ver cuál es su validez o la verdad o falsedad de la condicional, en qué casos. Tenemos acá que Luis es policía, es verdadero, y Luis estudia derecho, es verdadero. Ambos son verdaderos, quiere decir que la condicional es verdadero. ¿Ya? Si yo tengo acá que Luis es policía, es verdadero, entonces Luis estudia derecho, es falso. En este caso la condicional es falso. Si Luis es policía, es falso, y estudia derecho, es verdadero, entonces la condicional es verdadero. Y si ambos son falsos, también es verdadero. A la primera proposición en una condicional se le llama antecedente. Y a la segunda proposición se le llama consecuente. ¿Ya? Esto es muy importante, sobre todo cuando en ciencia y tecnología, cuando vamos a hacer algunos trabajos de investigación, lo que es la hipótesis, todo eso, ¿no? Entonces es muy importante esto. Ese con respecto a la condicional. Entonces, solo es falso cuando el antecedente es falso, verdadero, y el consecuente es falso. Los demás casos son verdaderos. La bicondicional. La palabra bi significa dos, ¿no? Pero en este caso, la bicondicional se representa con una flechita en ambos sentidos, ¿no? Vamos a analizar los valores que va a tener acá la bicondicional. Cuando ambos son verdaderos,
Luis es policía verdadero y Luis estudia derecho verdadero, cuando ambos son verdaderos, la bicondicional es verdadero. Cuando tenemos acá que Luis es verdadero y el consecuente es falso, entonces la bicondicional es falso. Cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la bicondicional es falso. Cuando ambos, antecedente y consecuente, son falsos, entonces tenemos que es verdadero, ¿no? Esto es con respecto a la bicondicional. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Me dice que si ambas proposiciones son verdaderos, la bicondicional es verdadero. Si ambas proposiciones son falsos, entonces la bicondicional es verdadera, ¿no? Entonces, ya, ese es con respecto a la bicondicional. Tenemos un conectivo también que se llama negación y se representa con este símbolo, negación. Si yo tengo la proposición P, esto se lee no P, ¿no? También se lee es falso P. También yo puedo leer no es cierto P, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo acá Luis es policía, vamos a poner Luis es policía, ¿no? Lo repito por P, pero yo digo Luis no es policía. Por lo tanto, esto será Luis no es policía. Es la negación de la proposición Luis es policía. Pero hay que tener cuidado con respecto a esta doble negación. Si yo, miren acá, negación de la negación de P, me da P, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo niego una negación, lo que me va a salir es verdadero. O sea, falso con falso me da verdadero, ¿no? Esa es la que me dice esta expresión, la doble negación, ¿ya? Entonces, estos son, digamos, los conectivos lógicos que vamos a ver durante esta clase. A manera de resumen, podemos decir lo siguiente, que una proposición es un enunciado que podemos decir si es verdadero o falso. Uno de los dos puede ser, o es verdadero o es falso. Quiere decir que no puede ser a la vez verdadero y falso. Eso es imposible. Entonces, no todo enunciado es una proposición. Para que sea proposición, estamos diciendo que tiene que cumplir su validez de verdadero o falso. Nosotros podemos decir, por ejemplo, tenemos proposiciones simples que podemos reemplazar con letras, ¿no?, minúsculas, ¿no? A esta letra minúscula que reemplaza una proposición se le llama variable proposicional, ¿no? Cuando se unen dos proposiciones simples mediante un conectivo lógico, a esa proposición se llama proposición compuesta, ¿no? Entonces, acá, en la conjunción, que se representa con esa expresión, resumiendo, podemos decir que una conjunción solo es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. La disyunción que se reemplaza con este símbolo, ¿no? Podemos decir que solo es falso la disyunción cuando ambos son falsos. La condicional, ¿no?, que se representa con esta flecha en el sentido que va la dirección hacia la derecha, dice que solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y la bicondicional, que es una flechita que apunta a ambos sentidos, nos dice que es verdadero si ambos son verdaderos.
también es verdadero si ambos son falsos, ¿no? Entonces nosotros tenemos también la negación, en donde nosotros una proposición lo podemos negar, ¿no? De esta manera. Esto se lee no P, es falso P, no es cierto P, ¿no? La doble negación, negación de la negación de P, ¿a qué es equivalente? A P, ¿no? Estos son los conectivos que nosotros tenemos que recordar en esta sesión de conectivos lógicos. Bien, alumnos, ya hemos visto la parte teórica, cada conectivo con la regla que tenemos que saber para ver cuándo es verdadero o es falso, ¿no? Entonces no se olviden, tenemos la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional y la negación. Ahora vamos a ver la aplicación de su concepto, ¿no? Es muy importante también, como si bien es cierto, ¿no? La matemática es un 80% práctica y un 20% la teoría. No hay que olvidarse la teoría. Entonces, lo que hemos visto acá en la parte teórica, vamos a plasmarlos en estos ejercicios. En el ejercicio 1 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son proposiciones? Entonces, inmediatamente yo tengo que recordar lo que es una proposición. Hemos dicho que una proposición es aquel enunciado que se puede decir si es verdadero o falso, ¿no? Entonces acá tengo yo, dice, la capital del Perú es Lima. Esto es un enunciado y es verdadero, ¿no? O sea, esta es una proposición, ¿no? Porque yo puedo decir que este enunciado es verdadero. Es correcto que Lima es la capital del Perú. B. Un triángulo tiene 4 lados, ¿no? Este enunciado, si ustedes ven que no es correcto, o sea, un triángulo no tiene 4 lados, un triángulo tiene 3 lados, pero sin embargo es una proposición porque yo puedo decir que es falso. Hemos dicho verdadero, ¿no? Entonces, un triángulo tiene 4 lados, es una proposición. En este caso, falso. ¿Qué hora es? No es una proposición, es una pregunta. Las preguntas, las intersecciones, los mandatos, los mandatos no son proposiciones. No es proposición ¿qué hora es? De todo número primo tiene 2 divisores. ¿Es verdad? Es verdad. Un número primo, para que un número sea primo, tiene que tener 2 divisores. El 1 y el mismo número. Esta es una proposición, en este caso, verdadera. Socorro, ¿no? Es una intersección, por lo tanto, no es una proposición. Entonces tenemos la capital del Perú, Lima, proposición. Un triángulo tiene 4 lados, proposición. Todo número primo tiene 2 divisores, proposición. Muy bien. Ahora, en el ejercicio 2, ¿qué me dice? Simbolice la proposición. Acá tenemos, si Juan termina de trabajar, entonces no irá al cine. Entonces, vamos a ver cuáles son las proposiciones. Acá, una primera proposición es Juan termina de trabajar. Y la otra proposición es no irá al cine. O sea, Juan no irá al cine. Pero me dice que yo simbolice. Entonces tenemos P, que es Juan termina de trabajar. P
termina de trabajar, entonces aquí está el conectivo lógico. ¿Qué conectivo tengo que hacer? La condicional. Entonces, ¿qué cosa? Mira, acá dice, Juan no irá al cine. Esta es una proposición negativa. Por lo tanto, esto será no Q. Ahí está. Juan no irá al cine. Esta es la respuesta. Este es, digamos, simbolizando esta expresión. Lo hemos traducido a una fórmula en donde me dice que Juan termina de trabajar, entonces no irá al cine. ¿Ya? Acá tenemos el ejercicio 3. Si P es verdadero, ahí está, ahí tenemos un dato. P es verdadero. Es verdadero. Q es falso. Q es falso. Por lo tanto, vamos a resolverlo. Voy a hacer esto, voy a ponerlo así. El resultado de esto. Miren, ojo acá. No P. Acá me está diciendo que P es verdadero. Por lo tanto, no P es falso. ¿Ya? ¿Ya? Ahora. Q, según esto, es falso. O no Q. Acá Q es falso. Por lo tanto, no Q es verdadero. ¿Ya? Entonces no hay que confundir esto que viene a ser el conectivo O y esto es la validez, que en este caso es verdadero. Acá tenemos una implicancia. Falso, entonces falso. ¿No? Falso, falso. ¿Qué me dice acá? La condicional. Es verdadero, ¿no? Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, entonces toda esta expresión es verdadero. Verdadero. O vamos a ponerlo acá también verdadero. Este es el verdadero de esta V, ¿ya? Ahora, esto es una conjunción, una disyunción. La disyunción que me dice cuando es verdadero, verdadero, que es verdadero. Por lo tanto, la respuesta a esta expresión es verdadero. ¿Ya? Entonces, repito lo siguiente. Acá en los datos me dice que P es verdadero, Q es falso. Q es falso. Con estos datos yo tengo que ver cuál es el valor de verdad esto. Si es P es verdadero, no P es falso. Entonces, Q es falso. Ahí está, es falso. O no Q. Como Q es falso, no Q es verdadero. En una condicional, si el antecedente es falso y el consecuente es falso, toda la condicional es verdadero. O verdadero. Acá tenemos entonces la conjunción. Cuando es verdadero, verdadero, la conjunción es verdadero. Este es el resultado. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo 4. Me pide, o me dice, determina el valor de verdad de P y Q y no Q, entonces P. ¿Ya? Tenemos entonces acá los valores que puede tomar P es verdadero, verdadero, falso, falso. Q puede ser verdadero, puede ser falso, verdadero, falso. Esas son las posibilidades, digamos las relaciones que podemos encontrar cuando tenemos dos proposiciones. Miren acá.
Como en matemática tenemos que tener presente este paréntesis. Hay que resolver estos paréntesis, ¿no? ¿No? Resolvemos cuál es el valor de la disyunción en función de estos valores. Resolver este Q, entonces P. Luego negar no P. Y luego el resultado de esta expresión con esto va a ser ¿qué cosa? La respuesta a lo que me están pidiendo. Acá va a estar la respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Dice P y Q. Acá está. P y Q. ¿Qué me dice ahí? Solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Por lo tanto, yo tengo acá que este es verdadero. Este es falso. 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 Esa es la que me dice esta expresión. ¿Ya? Esta regla. Ahora acá, miren acá. Q entonces P. ¿Ya? Q entonces P. ¿Qué me está diciendo? Que esta es una condicional. Y la condicional me dice, ¿qué cosa? Solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero veamos acá, ¿cuál es el valor de Q? Acá tengo B, ¿no? Acá tengo Q vale B, porque acá es Q, acá no es P, es Q, B. Entonces, B y P es falso. ¿Qué me da? Perdón, Q verdadero, verdadero, esto me da verdadero. Ahora acá, Q es falso, tiene equivocación, verdadero. Ahora, Q es verdadero y P es falso, acá sí es falso. ¿Por qué? Porque acá me dice, cuando el antecedente es falso y el consecuente es, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces falso. Entonces acá tenemos Q verdadero, falso, falso, ¿ya? Ahora acá, ambos son falsos. ¿Qué me dice acá? Ambos son falsos, por lo tanto es verdadero. Muy bien, pero eso no es el resultado, porque esto está dentro de un paréntesis, ¿no? Así está. Entonces, acá vemos lo siguiente. Si esta expresión es verdadero, entonces acá. Si este es verdadero, entonces este es falso. Si este es verdadero, este es falso. Si este es falso, este es verdadero. Y si este es verdadero, este es falso. Ahora voy a tomar esto de acá y esto para el resultado final. Es conjunción. La conjunción me dice que solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Observo acá, este es falso. Falso. Porque es verdadero, falso, mira, falso. Ambos falso, por lo tanto este es falso. Falso, verdad, me da falso. Y falso, falso, me da falso. Este es el resultado de esta expresión. Cuando el resultado final de una tabla, de una fórmula molecular, todo es falso, a esto se le llama contradicción, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, sobre todo cuando hay signos de agrupación, ¿no? Ya, repito, primero he resuelto la conjunción, he resuelto la implicancia, luego lo he negado, esto se ha negado, y finalmente estas dos expresiones se relacionan para poder hallar el resultado final. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no R es falsa. Halla el valor de verdad de la fórmula lógica de esto y acá. Entonces ahí me está diciendo lo siguiente. P y Q, entonces no R.
todo esto es falso, me dice. El resultado de esta expresión, ojo con esto, esta es la que me dice el resultado. Acá voy a obtener yo el resultado de esta expresión. ¿Ya? Acá voy a tener el resultado de esta expresión. ¿Pero qué me dice esto? Me dice que esta expresión, toda esta expresión es falso. O sea que todo esto es falso. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Acá voy a poner falso. En una implicancia para que sea falso, miren, vamos a ver acá, una condicional, para que sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. ¿Qué significa esto? Que esta expresión tiene que ser verdadero y esto falso, ¿ya? Vamos a poner acá, verdadero, y este tiene que ser falso. Pero para que sea falso esto, ¿qué tengo que ver ahí? No R, dice acá, ¿no? ¿Qué tengo que hacer allá? A ver, por ejemplo, ya, esto es verdadero y esto me tiene que ser falso. ¿Ya? Según, no R, ¿qué va a ser? A ver, P y Q, verdadero, ¿no? Verdadero. Ahora, esto me tiene que dar falso. ¿Ya? De esto deduzco lo siguiente, que esto es conjunción. Conjunción. ¿Y qué me dice cuando es verdadero? Para que sea verdadero, que ambos tienen que ser verdaderos. Significa entonces que P tiene que ser verdadero y Q tiene que ser falso. De ahí estoy deduciendo esto, que P es verdadero y Q es falso. Entonces, pero para que esto sea falso, ¿qué pasa con R? R tiene que ser verdadero. Si es verdadero, no F será falso. Entonces, R, otra vez, esto es falso. Para que esta expresión sea falso, quiere decir que R tiene que ser verdadero. Si es verdadero, su negación es falso. ¿Ya? ¿Me entendieron o no? Entonces tenemos otra vez. Toda esta expresión es falso. Esta es una condicional. La condicional, para que sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. Ahora tengo acá una conjunción. Para que esta conjunción sea verdadero, ambos tienen que ser falsos. Ahora, yo tengo acá, para que esto sea falso, quiere decir que R tiene que ser verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si R es verdadero, entonces no R será falso. Falso acá. Pero para mi resultado tiene que ser verdadero. Estos valores yo tengo que tomar. ¿Para qué? Para ver el valor de verdad de esta expresión. Voy a escribirlo. P, entonces no Q, O, no P, O, R. Muy bien, reemplazamos valores. P, que es verdadero, no Q. Si es R es verdadero. Q. No Q es falso. No Q será verdadero. O. No P. P es verdadero. Por lo tanto, no P será falso. O. R, ¿qué es? Verdadero. Bien, acá. Verdadero, verdadero. En una condicional, esto es verdadero. ¿Ya? Una condicional, si es verdadero, verdadero, mira, verdadero. Acá. La disyunción. Falso, verdad. Vamos a ver la disyunción falso, verdad, que me da verdadero. Por lo tanto, este es verdadero.
verdadero. Pero esto a su vez está con la conjunción. Entonces vamos a ponerlo así para que no nos confundamos. Esto. Ya. Ahora, la disyunción. ¿Qué me dice cuando ambos son verdaderos? Es verdadero. Significa que toda esta fórmula es verdadera, ¿no? Toda esa fórmula es verdadera. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a los ejercicios, hay que estar muy atento, sobre todo a estas expresiones, ¿no? Cuando es no P, cuando tenemos signos de agrupación, es muy importante esto, ¿no? Yo sé que acá un poquito que no me han entendido, pero voy a repetirlo otra vez. Me piden el valor de verdad de esta expresión. Son dos proposiciones, P y Q. Entonces aquí tenemos su validez, ¿no? Verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Esta es la conjunción. La conjunción me dice que cuando ambos son verdaderos es verdadero, el resto es falso. En esta expresión, primero hallo esta expresión y luego lo niego, lo negamos. Pero mucho cuidado acá. Acá tenemos Q, entonces P. Acá está Q, entonces P. Q viene a ser antecedente y Q y P consecuente. Tengo acá, entonces, Q, P, ¿no? Es verdadero. Acá tengo Q, P, verdadero. Falso, verdad, falso, 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 verdadero. Entonces, yo tengo el resultado de esta expresión es esto de acá, en la negación. Si es verdadero, es falso. Si es verdadero, es falso. Si es falso, es verdadero. Si es verdadero, es falso. Luego, he unido estas dos expresiones con la conjunción. Verdadero, falso, según la tabla, es falso. Falso, falso, falso. Falso, verdad, falso. Y falso, falso, verdad. Este es el resultado de esta tabla. Cuando tenemos donde todos los resultados son falsos, a esto se le llama una contradicción. Una contradicción. ¿Ya? Muy bien. Igual acá también. Me dan este dato, donde toda esta expresión me dice que es falso. Pero esta es una condicional. Para que esto sea falso, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si este es verdadero, en una conjunción, ambos tienen que ser verdaderos para que sean verdaderos. Si acá este R no R, para que sea falso, quiere decir que R es verdadero. Entonces tenemos los valores de P verdadero, Q falso, R verdadero. Entonces P verdadero, no Q. Como Q es falso, no Q es verdadero. O no P sería falso, porque acá me dice que es verdadero, entonces es falso. O R que viene a ser verdadero. La implicancia. Verdadero, verdadero significa que es verdadero. Falso, verdad, es verdadero en una disyunción. En una misma disyunción, cuando ambos son verdaderos, es verdadero, ¿no? Eso es los ejercicios de aplicación con los conectivos lógicos. Bien, alumnos y alumnas, hasta aquí es la clase de los conectivos lógicos. Se les va a hacer llegar también una ficha de aplicación y traten de resolverlo. Cualquier duda me comunican nada más a través del correo, ¿no? Muchas gracias.